Bien. Eh, ¿Tienen libro? ¿Ya les pasaron el libro? No, profesora, no tengo todavía. Cristian, ¿tú tienes libro? Ok, Cristian. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, yo ahorita, en lo que termine la clase, les voy a hacer entrega de el libro a su WhatsApp. Y ahorita les voy a dar mi número, que ya Pedro lo tiene, pero Cristian no. Entonces, vamos a estar en el área de comunicación integral. Este es el libro de área razonamiento verbal en este ciclo. Es súper fácil, muchachos. Entonces, como las cosas fáciles casi siempre las dejamos de último porque son fáciles y a veces se nos complican. Pero no va a ocurrir en este caso, no va a ocurrir eso. Entonces aquí tenemos lo que es la presentación del libro. Aquí se ve un poquito borroso, pero sin embargo se los voy a hacer llegar porque este fue el material que me entregaron. Entonces, como pueden ver, vamos a leer un poquito y vamos a analizar cada texto. Entonces, por lo menos aquí en la primera hoja nos colocaron un texto y luego nos colocan unas preguntas. ¿Estás de acuerdo con el autor? Entre la televisión, el internet y los libros, ¿qué ventajas o desventajas encuentras en cada uno? O sea, nos pregunta acerca de lo que realmente hemos leído, si realmente leímos o solamente lo que hicimos fue una vista veloz, o sea, leímos por leer. Entonces, el primer tema trata de lo que es el texto, el párrafo, tipos de texto. Como pueden observar, vamos a tener unas actividades domiciliarias que ustedes las van a hacer en casita. Entonces, por lo menos en el texto 1, aquí le va a preguntar qué tipo de texto es y por qué considera esto. Entonces, yo esto se los voy a explicar ahorita. Entonces, le estoy haciendo es la presentación de lo que es el libro. El libro consta de 101 hojas. Entonces, en cada clase que vayamos a tener, voy a mandar actividades domiciliarias, como siempre, y como los demás profesores hacen. Esperamos terminar el libro finalizado en lo que es el ciclo y vamos a lo que es la presentación de la clase. Entonces, vamos por acá. Bien, como todas las asignaturas, ustedes deberán hacer un portafolio. Van a tener examen parcial y examen final. El portafolio va las clases de Zoom, es decir, este material que yo les estoy presentando, que es este que lo van a ver ustedes a continuación, todo este material yo se los voy a hacer llegar a su WhatsApp a formato PDF. Usted lo deberá tener en su telefonito o en su computadora y deberá hacer un portafolio. Si usted tiene computadora, usted hace su portafolio virtual, es decir, lo puede hacer en Word, PowerPoint. Si no tiene computadora, lo hace en hoja blanca, en hoja de raya, en donde usted desee, a lapicero, a lápiz, como usted guste, como usted se sienta cómodo y los recursos que tenga. En este portafolio lleva una presentación. Deberá decir en la primera portada, razonamiento verbal de segundo grado, clase 1. ¿Cuál es la clase 1? La que vamos a ver hoy. Todo lo que está en la lámina, ustedes lo van a pasar a su portafolio. Y una vez terminado, es escrito lo que es la parte de la clase, deberán colocar las actividades domiciliarias de ese tema. Es decir, si nos retrocedemos, las actividades domiciliarias son las que están aquí, las que yo les voy a mandar, por lo menos en esta clase, les voy a mandar a hacer las actividades de la página 2 a la 9. ¿Cuál es la página 2 a la 9? Esta que está aquí. Y responder estas preguntas hasta la página 9. Cada página trae actividades que deben desarrollar. En este caso, yo les recomiendo que tomen un capture de pantalla o tomen fotos de lo que vayan haciendo y las van anexando. Eso es un portafolio, un respaldo de sus clases con sus actividades domiciliarias. Este portafolio se los voy a ir indicando en la próxima clase porque eso es lo que pensaba hacer hoy, pero el tiempo es corto. Entonces se los voy a ampliar cómo debe organizarse ese portafolio, aunque ya ustedes han hecho anteriormente. Este portafolio deberá estar organizado desde la primera clase hasta la última.
y por consiguiente tiene una ponderación, un puntaje, un valor de 20 puntos bien hecho. Les recuerdo que es el área de comunicación verbal, por lo tanto no deberían tener errores ni errores ortográficos dentro de ella. Para eso tenemos un diccionario en casa. Ya voy. Ok, ya, Cristian. Ok, para eso deberán tener un diccionario o tienen internet para consultar si tienen alguna duda en alguna forma de escribir esa palabra. Luego tenemos el examen parcial que se hace por la plataforma Viexam. Cristian, Viexam es una plataforma online de la cual en la siguiente clase te la explico. Es muy fácil de acceder y Pedro, ya Pedro, tú has entrado a Viexam también, ¿verdad? Sí, profesora. Es fácil. Ahí van a responder verdadero o falso o selección múltiple. Solamente seleccionar. Consta de 20 preguntas. Es un examen automatizado, el cual tendrán un tiempo para hacerlo. Más que todo siempre doy una hora. Y es súper fácil de ingresar a la plataforma Viexam. Ya casi todos los que han estado conmigo han participado. Entonces, este examen parcial tiene un puntaje de 20 si usted lo hace muy bien. Luego tenemos el examen final, que también se hace por la misma plataforma y tiene un valor de 20 puntos. Por lo tanto, si usted responde muy bien, tiene sus 20 puntos. Entonces, para el examen parcial, yo les voy a indicar, igual con el final, cuándo va a ser. Siempre se los voy a anticipar con una semana. Miren, muchachos, la semana que viene es el examen. Prepárense, estudien estos contenidos, estos temas son los que van. Y siempre les voy a indicar, ¿ve? Si usted sale mal en el examen, ya es cuestión suya, pero yo siempre anticipo. Entonces, vamos a lo que es la clase acá. ¿Alguna pregunta con relación a la evaluación? Bien. Sin embargo, ok, me faltó, ahorita les coloco mi número de teléfono. Bien, vamos a iniciar la clase. El día de hoy vamos a estar hablando de lo que es el texto. Algo tan sencillo, tan fácil de la vida cotidiana. ¿Quién no ha leído la prensa? ¿Quién no ha leído una revista? Todos leemos, eso sí. ¿Ve? Entonces, ¿pero qué es un texto? Y un texto es una composición de signos codificados en un sistema de escritura que forma una unidad de sentido. También es una composición de caracteres imprimibles generados por un algoritmo descifrado que aunque no tiene sentido para cualquier persona, sí puede ser descifrado por su destinatario original. Cuando nosotros vamos a agarrar el diario, vea Trome, Ojo, el diario El Comercio, vamos a ver escritos que nosotros lo vamos a entender porque son composiciones de signos. Hay letras articuladas, hay un párrafo que siguen una secuencia. No vamos a leer una noticia por decirle, vamos a hablar de lo que sucedió en la discoteca de Los Olivos. Y de repente en el siguiente párrafo vamos a hablar del zoológico. No, nos detenemos a ver un párrafo que está bien argumentado, que es coherente, que tiene continuidad. Entonces, los textos los vamos a ver en los libros, lo que son revistas, en las prensas. De hecho, estamos ahorita viendo en nuestras pantallas un texto. Usted cuando manda mensajes de texto, usted codifica un mensaje, emplea letras, emplea ahora emoticones, emoji, números, caracteres, X, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que hay que tener cuidado con el texto? Si usted lee muy bien, usted no se come los signos de puntuación, porque hay personas que leen y se llevan por delante la coma, el punto, los signos de interrogación, admiración. Usted entonces escribe muy mal. Cuando usted lee muy bien, usted escribe perfectamente bien. De repente su letra no será como la letra de un escritor famoso, estético, no. De repente su letra es parecida a los egipcios, a los coreanos, pero no hay errores ni horrores ortográficos. ¿Ve? Entonces, en cuanto a los tipos de texto, tenemos
los textos continuos. Y estos son muy fáciles. Los textos continuos son aquellos que están organizados en oraciones y párrafos. Es decir, escritos en prosa, pero también en verso. Y entre ellos tenemos los textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos. Entonces, los textos continuos siempre van a guardar coherencia. Van a estar, véase la Biblia, es un texto continuo, porque te habla desde el comienzo. ¿Cuál es el primer libro? El Génesis. Te habla de lo que es la creación del mundo, luego te habla el pecado de Adán, el de Eva, o sea, guarda relación. ¿Ve? Tiene letras y esas letras se articulan para dar un mensaje. Otro tipo de texto continuo, las revistas, los folletos, todo lo que tenga letras y que esté en párrafo bien articulado. La prensa también emplea un tipo de texto continuo. ¿Cuáles son los narrativos? Los que narran hechos, acontecimientos. Los descriptivos, ¿cuáles son? Los que describen al sujeto, a una cosa o a un acontecimiento. Véase si yo le digo que el teléfono que yo tengo es un Lenovo, que cuando yo lo conecto a veces no me quiere dejar escribir, es negro, tiene un aro para yo colocarlo en el dedo y no se me caiga. Ya ahí estoy empleando una descripción de un objeto que yo poseo, pero que usted en su imaginación ya lo está procesando. Y se imagina un teléfono Lenovo grande, ¿no? Es un teléfono Lenovo chiquito. ¿Ve? Entonces yo ya empleo una descripción. Igual, cuando usted está metido en Facebook, en una página de citas, ya que ambos son chicos, y de repente la chiquita le dice, ay, yo soy Katira de ojos azules, tengo la piel blanca, mido 1,70 m. Ahí la chica le está describiendo cómo es ella, ¿ve? Entonces, así vamos a conseguir también los textos. En los textos, cuando uno compra un medicamento, también te trae una descripción de lo que es el medicamento. Igual en las noticias sucede, en la prensa, cuando también te describen algún tipo de evento que hubo o que sucedió. Entonces, hay una descripción. Tenemos también los textos expositivos, donde también se exponen ideas, se exponen temas de interés a un determinado público. ¿Ves? Tenemos los argumentativos y así tenemos un sinfín de tipos de textos. Todos ellos están encerrados en textos continuos. Si yo les pregunto a ustedes en un examen, ¿el texto descriptivo pertenece a la categoría de textos continuos? La respuesta es correcta, es sí. Sí pertenece a los textos continuos. Si yo les pregunto, ¿los textos expositivos o argumentativos son textos continuos? Sí, la respuesta es sí, correcto, porque está dentro de la clasificación de los textos continuos. Emplean letras, párrafos, prosa, verso y guardan relación entre sí. Luego tenemos los textos discontinuos. Los textos discontinuos se llaman así porque no siguen la estructura secuenciada y progresiva. Se trata de una lista de cuadros, gráficos, tablas, mapas. Los textos discontinuos son imágenes que no tienen texto o carecen mucho de ello y no guardan relación. Si yo coloco, por lo menos ustedes están viendo este gráfico, en este gráfico, ¿qué pueden entender ustedes? Ustedes solamente pueden ver que es un gráfico, pero ¿de qué es? No lo saben. ¿Ve? Entonces es un texto discontinuo. No hay una estructura secuenciada. Yo no puedo conectar un gráfico con el mapamundi. No lo puedo conectar. Son cosas distintas. ¿Ve? Ahora, ¿qué es lo que puedo combinar? Un texto continuo con un discontinuo. Por ejemplo, cuando yo voy a hablar de un censo que se hizo en la ciudad de Lima para saber cuántas personas
estaban laborando, quiénes tenían comida, X. Yo hago una encuesta, ahí utilizo textos, utilizo letras, ¿ves? Y después que yo hago la presentación a la persona de lo que es la encuesta, de qué trata, el por qué la estoy haciendo, muestro un texto discontinuo. ¿Cuál es el texto discontinuo? La gráfica de los resultados. Entonces sí los puedo combinar, pero el discontinuo no está estructurado. Si yo lo presento por sí solo, es una imagen que va a hablar por sí sola. No hay texto. Usted solamente a su modo de visión, entiéndala. Entonces aquí tenemos un ejercicio. Ya dado a que ya comenté lo que es el texto continuo, que son textos bien estructurados, argumentados y que guardan coherencia, y les comenté que acerca de los textos discontinuos son más que todos gráficos que no guardan relación entre sí, vamos a hacer estos ejercicios. Tenemos al señor A, B y C. A ver, el A, ¿es un texto continuo o discontinuo? Piénselo. Vamos a ver. No se vayan a quedar dormidos. Yo sé que el día está muy sabroso. El texto continuo, el A, la imagen A es continua o discontinua. Esta que está aquí, la A. ¿A qué tipo de texto pertenece? Continuo. No, no es continua. Es discontinua. ¿Por qué es discontinua? Porque, vamos al concepto, y el concepto de continua es que está organizado en oraciones y párrafo. Y el discontinuo son estructuras de secuencia como cuadros, gráficos, tablas y mapas. Y lo que tenemos aquí, Pedro, es un mapa. Y esto que está escrito acá no es un párrafo, solamente que te está haciendo mención de los porcentajes, pero es un texto discontinuo. A ver, Cristian, por chat responde. Ya va. La B, Cristian, ¿es continuo o discontinuo? Muy bien, Cristian, es continuo, muy bien. Es continuo porque tenemos aquí, aparte de letras, tenemos que es un texto que está argumentado. ¿Y qué es lo que dice? Reconocer textos, estímulos continuos y discontinuos, diseñar actividades académicas, lúdicas, originadas en un contexto, valorar la practicidad de los conocimientos adquiridos, o sea, guardan relación, hay una continuidad. En el C, Pedro, ¿es continuo o discontinuo? Pedro, ¿en el C es continuo o discontinuo? ¿Estás ahí, Pedro? Continuo. Sí, profesor. Discontinuo. El C es discontinuo. Es un pequeño esquema
¿Ves? Es un pequeño esquema. Lo que son esquemas, mapas, todo lo que no sea como este, como el B, que lleve letras así, es discontinuo. Y todo lo que tú le veas, gráficos, tablas, le observes que hay mapas, son discontinuos. Por lo menos este que está acá al C no te está dando una información a través de un texto, solamente que te está mostrando un esquema. Que si lo ampliara, yo te puedo mostrar el contenido, pero no lo voy a hacer. Solamente se trata de un ejercicio de identificar quién es continuo y discontinuo. Los dibujos, los mapas, los gráficos, esquemas, mapas mentales, más que todo mapas mentales, que son con dibujos, son discontinuos. Todo lo que lleve dibujo, Pedro, es discontinuo, a excepción de este, el del medio, el B. El B es continuo, posee una estructura articulada, coherente en texto, puro texto. Aquí no hay dibujo. Estos libritos que usted ve acá, eso es la presentación de ese contenido, pero todo lo que está aquí encerrado es pura letra y por lo tanto es un texto continuo. Ahora, vamos a avanzar y vamos a hablar de la estructura de un párrafo. El párrafo tenemos que es un conjunto, aquí lo tenemos en definición, es un conjunto de palabras y oraciones integradas de manera lógica, relacionadas entre sí armónicamente y en torno a una idea central. Es decir, que ese párrafo guarda relación en lo que está escrito. No va a estar escrito que, por ejemplo, aquí tenemos uno. El Renacimiento fue una época que se caracterizó, entre otras cosas, por retomar elementos filosóficos, artísticos y culturales del mundo clásico, especialmente de Grecia y Roma, teniendo en cuenta que uno de los mayores intereses del Renacimiento guarda una secuencia. Y esto aquí es un texto continuo. Entonces, pero estamos ahorita con una definición de lo que es un párrafo, cuál es su estructura. Y dice que son un conjunto de palabras y oraciones integradas de manera lógica. Yo no voy a leer aquí en la parte verde. El Renacimiento fue una época que se caracterizó, entre otras cosas, por retomar elementos filosóficos. La ballena azul se la pasa en el medio del Océano Pacífico. No, guarda una secuencia. ¿Ve? Y está de manera armónica. Trata de un tema en específico, es el Renacimiento. Todo ese párrafo va a hablar del Renacimiento. No va a hablar de dos cosas o tres cosas a la vez. En cuanto a su forma, dice que está constituido por un conjunto de oraciones unidas entre sí gracias a elementos conectores y signos de puntuación. ¿Cuáles son esos elementos conectores? Cuando yo termino un párrafo y le coloco punto en una oración, perdón, yo sigo un conectivo, teniendo en cuenta, aunado, utilizo palabras que me conecten con el párrafo, con la oración anterior. Entonces, aquí hablamos del Renacimiento, que fue una época que se caracterizó, entre otras cosas, por retomar elementos filosóficos, artísticos y culturales del mundo clásico, especialmente de Grecia y Roma. Punto y seguido. ¿Cuál es mi conectivo? Teniendo en cuenta que uno de los mayores intereses del Renacimiento era la búsqueda del conocimiento, y seguimos leyendo por acá. Entonces, utilizan conectivo, o sea, para seguir una secuencia, y emplea signos de puntuación. Todo párrafo debe llevar signos de puntuación, porque si no, pudiese yo leer de esta manera. El Renacimiento fue una época que se caracterizó, entre otras cosas, por retomar elementos filosóficos, artísticos y culturales del mundo clásico, especialmente de Grecia y Roma, teniendo en cuenta, no van a entender porque estoy leyendo sin tener signos de puntuación. Cuando yo empleo los signos de puntuación, yo hago pausas. El Renacimiento fue una época que se caracterizó, entre otras cosas, por retomar elementos filosóficos, artísticos y culturales del mundo clásico, especialmente de Grecia y Roma. Esas pausas son para yo poder
respirar y pasar la saliva y que se pueda entender lo que yo estoy transmitiendo. Entonces, la forma la da las oraciones unidas, los conectores y los signos de puntuación. Ellos se encargan de darle la forma al párrafo. Luego tenemos aquí las características de un párrafo. Inicia con mayúscula, la primera letra es mayúscula y termina con punto y final. Véase que aquí en esta finaliza con punto y final. ¿Y cómo comienza? Con letra mayúscula. Tiene una oración principal o un tema. Y este tema es la que expresa la idea principal. Mayormente la idea principal está siempre comenzando. Aunque también tenemos ideas principales encuadradas que se encuentran más que todo en textos encuadrados y se ubican en el medio. Hay ideas principales que están finalizando o la tenemos en dos puntos, comenzando y finalizando, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora nos vamos a centrar en que la idea principal mayormente se expresa en este párrafo y ella va a indicar el tema que vamos a desarrollar. Ya yo les leí este párrafo. ¿Y de qué trata? Del Renacimiento, así de sencillo. ¿Y cuál es la idea principal? La idea principal es la que está en verde, que dice que fue una época que se caracterizó, entre otras cosas, por retomar elementos filosóficos y bla, 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 todo lo que acabo de leerle. Entonces, mayormente, dentro de este párrafo vamos a conseguir la idea principal. Otra característica tenemos que hay oraciones secundarias y estas son las que complementan y amplían lo enunciado en la oración. Debe haber continuidad y coherencia en la oración principal y la oración secundaria y para que se dé una estructura lógica. Algunas veces estas ideas se constituyen en ejemplo, es decir, volvemos al texto que está acá del Renacimiento. Ya nos dio un concepto de lo que es el párrafo, pero también cuando comenzamos a leer lo que es el Renacimiento, nos da una idea de qué es lo que va en el tema. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar del Renacimiento, de acerca de esos elementos filosóficos, artísticos y culturales. Pero las oraciones secundarias las tenemos aquí. Las tenemos después en azul, teniendo en cuenta que uno de los mayores intereses del Renacimiento era la búsqueda del conocimiento, el mundo antiguo se presentó como la mejor opción, o sea, amplía el contenido y utiliza la lógica, la estructura lógica. No salta de un tema para otro, lleva la misma secuencia y por lo tanto es un texto continuo. Ahora, en el tamaño, la extensión del párrafo depende de la intención comunicativa del autor y del tipo de texto que se pretende redactar. Para esto se recomienda una extensión mínima de 4 y máximo 4 renglones. Un párrafo demasiado largo fatiga al lector y presenta el riesgo de que se rompa la unidad. A ver, ¿cuáles son estos 4 renglones? Vamos a contar aquí en el ejemplo que tenemos acá, ¿cuántos renglones hay? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Este es lo máximo que deberíamos tener por párrafo. Renglones pudiésemos decir que son por líneas. ¿Ve? Entonces lo mínimo es 4 y lo máximo son 14. Continúo. Esto es en cuanto a la estructura del párrafo. Ahora tenemos la estructura del texto. Párrafo y texto, sí, son dos cosas muy distintas. Hablamos de lo que es un párrafo, ahora vamos a hablar de lo que es un texto completo, una hoja. Véase que estemos leyendo la prensa. Para ello siempre vamos a emplear un introductorio o una introducción, y esta introducción es donde se va a plantear el tema, establecer, se van a dar a conocer los antecedentes o envolver al lector para que el interés lo lleve a seguir leyendo. Es como cuando vamos a la librería o íbamos a la librería y antes de comprar un libro
No sé si ustedes lo hacían. Uno lee primero la introducción, a ver de qué trata. O simplemente vemos la portada y siempre hay como un breve intro que es el que va a envolver al lector. Si no hay ese intro, no podemos saber de qué trata el libro. Tenemos una transición y esta función es enlazar dos párrafos cuando el autor se aleja en el segundo punto de partida. Es decir, cuando estamos en el primer párrafo y estamos hablando del Renacimiento y en el segundo párrafo estamos hablando de lo que son, lo que es el movimiento que ocasionó. Y de repente en el tercer párrafo estamos hablando de lo que es el movimiento, el liberalismo. Y entonces nos estamos alejando. Pero entonces vuelvo a retomar el tema del Renacimiento en el tercer párrafo, para no alejarme de ello. Eso es una transición. Y esto nos permite volver al inicio de lo que es el tema, no alejarnos de él, porque a veces si nos ponemos a hablar de lo que es el Renacimiento, entonces podemos hablar de los siguientes movimientos que ocurrieron en esa época y nos podemos emocionar, podemos hablar del arte barroco, ¿ves? Podemos hablar del humanismo y todos esos movimientos que empezaron a surgir. Entonces nos volvemos a enlazar con el Renacimiento en el tercer párrafo, sin irnos muy lejos. Tenemos el desarrollo y en este es el propósito, que es hacer cuerpo del texto. El desarrollo es el tema en sí, todo lo que vamos a tratar de lo que es de ello. Y por último tenemos una conclusión y con este se cierra un ciclo con un pensamiento que se abrió en lo que es la parte introductoria y simplemente consta de una oración, de una recapitulación o de una reafirmación emotiva de lo que usted estaba tratando en su texto. Entonces, hay este tipo de texto más que todo es para los libros en cuanto a la estructura, que lleva una introducción, una transición, desarrollo y conclusión. Igual los trabajos escolares. Ahora tenemos lo que es el texto. Ya vimos lo que es la estructura del párrafo, la estructura del texto y ahora tenemos el texto como sí. Y el texto como sí es una unidad comunicativa con autonomía semántica, pragmática y formal. La realización de cada texto oral o escrito depende de la situación comunicativa e intención que se persigue. Todo texto tiene una estructura formal. ¿Y cuál es esa? Texto, párrafo, oración, frase y palabras. Dentro del texto tenemos párrafo y ya les dije que consta mínimo de 4 y máximo de 14 renglones o líneas. Lleva oraciones, porque en esas oraciones van sujetos, predicados, van verbos, ¿ves? Llevan frases que se nos pueden hacer quedar en la mente. Y emplea palabras. Entonces, todo esto es una estructura formal del texto. Cuando yo les pregunto en un examen, ¿cuál es la estructura del texto? Formal de un texto, formal de un texto. No les estoy diciendo estructura del texto, sino cuál es la estructura formal del texto. Es párrafo, oración, frase y palabra. Y si yo les pregunto cuál es la estructura del texto, es introductorio, transición, desarrollo y conclusión. Así que son dos cosas distintas, pendiente con eso. Ahora bien, la actividad domiciliaria. Ustedes van a escribirme, finalizado este tema, esta clase, me van a escribir a mi número de WhatsApp. Ahí lo tienen en pantalla, Cristian, apúntalo. Mi nombre es Bexa. Debí haberlo dicho al principio, pero la emoción de lo que es dar la primera clase, porque el tema es muy interesante, se me pasó por alto. Pero mi nombre es Bexa. Yo soy la profesora Bexa, encargada del área de comunicación integral. Y este es mi número de WhatsApp. Me van a escribir. Yo no voy a armar grupos por WhatsApp porque ya tengo bastantes grupos en mi teléfono. Entonces me van a escribir, me van a colocar su nombre. Soy el estudiante X, a excepción de Pedro, que Pedro sí lo tengo guardado en mi agenda. Y yo les voy a hacer enviar su libro, que es el que le mostré al principio, y ustedes van a realizar las actividades correspondientes desde la página 2 hasta las 9. Ya se las muestro. No se aceptan actividades domiciliarias fuera de la fecha, solo se aceptarán las que estén justificadas. Hay que ser responsable. Por lo tanto, en la siguiente clase, que sería el domingo, usted deberá el día domingo hasta las 12 de la noche
enviarme su actividad domiciliaria a mi WhatsApp. Le tomo una fotico y me la envía. Fuera de la fecha, me lo hacen saber, porque hay cosas que se nos escapan como seres humanos y ahí tenemos, a veces tenemos inconvenientes y se nos pasa pues, pero que sean justificadas. Entonces, ya les indico, todo este material que acaban de visualizar, todo esto se los voy a hacer llegar por PDF ahorita, siempre y cuando me escriban. Entonces, se los hago llegar por PDF para que ustedes tengan un respaldo de lo que es la clase, de todo lo que vimos hoy y lo puedan pasar a su portafolio. Entonces, les indico cuál es la actividad que van a desarrollar. La página 2, esta es la página 2. Van a leer este texto. Vamos por acá. Esta es la página 1. Esta se la voy a tratar de mandar un poquito más nítida. La van a leer y van a responder a estas preguntas. ¿Estás de acuerdo con el autor? Sí, no. Entre la televisión, internet y los libros, ¿qué ventajas o desventajas encuentras en cada uno? Tienen que leer. ¿Por qué cree que es importante tener el hábito de la lectura? ¿Por qué cree que es importante tener el hábito de la lectura? ¿Qué libros has leído recientemente? Si no ha leído ninguno, coloque no he leído ninguno. ¿Qué libro les gustaría leer? Coloquen qué libro les gustaría a ustedes leer. No importa si sea de ficción, de anime, lo que sea. Luego tenemos en la página 3 lo que son los tipos de texto que ya se los di. Y luego en la página 4 tenemos texto 1. Habla de la gripe porcina. Lo van a leer y aquí en la primera línea van a colocar qué tipo de texto es, si es continuo o discontinuo. Y si es continuo, ¿por qué? Y si es discontinuo, también me van a responder por eso. Luego tenemos el texto 2 y me van a decir qué tipo de texto es y por qué es un tipo de texto XX. En la página que sigue, tenemos una especie de vocabularios en el contexto. Dice que era gracioso ver en las canastillas el montón de lana encrespada. Todas estas palabras que están con una línea abajo, subrayada, por lo menos aquí encrespada, aquí en la primera dice asentada, luego tenemos fiambre, entornada, cebaba, afligir. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes van a buscar el significado de esas palabras que están en esas líneas resaltadas con ellas. La van a buscar en el diccionario y la van a colocar a lo que ustedes entendieron. Es decir, si yo les voy a ayudar con la 2. Era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada, resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Yo puedo colocar que era gracioso que ver en la canastilla el montón de lana ondulada o rizada, resistiendo. O sea, tengo que buscar el significado de estas palabras subrayadas. Y por acá, esta es la 5. Luego tenemos otra lectura más donde ustedes van a responder a estas preguntas. Y en la semántica van a buscar el significado de lo que es salobre, expiar, bursátil, esotérico. Igual las que siguen aquí abajo, que no se ven muy bien, pero pueden descifrarla. Y de último, ya me queda poquito tiempo. De último, que es hasta la página 9, van a colocar